Hola, un saludo para todos. Dios te bendiga. En este tiempo vamos a continuar en este estudio, reflexión de la palabra de Dios. En esta mañana, en este momento, quiero compartir contigo algo que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este pasaje del Evangelio de San Lucas, que también se encuentra relacionado en el Evangelio de Mateo capítulo 6, que vamos a estar mirando también en este tiempo, nos habla acerca de la oración. Y ese es el deseo, el propósito de que podamos reflexionar en estos días acerca de la oración. Sé que se ha dicho mucho acerca de la oración, que es un tema que se ha trabajado mucho. Hay muchos libros, muchos escritos acerca de la oración y pues mi intención no es entrar a generar algo nuevo ni mucho menos, sino que simplemente reflexionemos. Por eso este espacio de compartir la palabra lo hemos denominado reflexionando la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces vamos a reflexionar sobre la oración, acerca de la oración, ¿sí? Lo primero que tendríamos que reflexionar es que en este versículo 1 de Lucas 11 hay algo muy llamativo, y es que Jesús estaba orando. En primer lugar, eso lo que nos muestra es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, sacaba tiempos de oración, tenía su vida de oración. ¿Sí? Dice que estaba en un lugar, posiblemente, como dicen los evangelios, en un lugar apartado. Es decir, Jesús toma unos lugares específicos, posiblemente unas horas especiales en su día, en su vida, ¿sí? Pero está dedicado a la oración. Dice que cuando termina de orar, uno de sus discípulos se acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces vemos allí que hay una necesidad de aprender a orar. Es necesario que podamos tener una guía para poder desarrollar un buen modelo, un buen tiempo de oración. No es que los discípulos no supieran orar, porque obviamente dentro de su contexto formativo como judíos y dentro de su doctrina, su enseñanza, estaba la oración como parte vital de sus vidas. Pero entenderíamos que lo que ellos notaron fue algo especial en Jesús, en la oración que hacía Jesús, y quisieran aprender, así como Jesús oraba, ellos querían aprender a orar. También es importante notar que en el versículo nos habla de que ellos le comentaron, o este discípulo dice que Juan enseñó a sus discípulos a orar. Entonces nos está mostrando que la oración es aprendida. Hay momentos donde hay que aprender a orar. No me refiero al aprender a repetir algo, ¿no? Posteriormente estaremos hablando acerca de la oración modelo, que es el Padre Nuestro, que lo encontramos allí mismo en Lucas 11 y en Mateo 6, como dije ahorita. Voy a leer en Mateo capítulo 6, en el versículo 5, porque dice también como un complemento acerca de la oración. Dice Mateo 6:5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí hay una instrucción inicial acerca de la oración, y es que en la oración hay que ser sinceros, porque está estableciendo allí el texto que Jesús declara estas palabras: cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Sí? La hipocresía es tener una doble vida, es aparentar algo que no se es, ¿sí? Querer seducir a otros, querer convencer a otros de algo que realmente no somos. ¿Sí? Y a eso se está refiriendo Jesús, porque en la época de Jesús, en ese momento, había la costumbre, ¿sí?,
por un grupo de hombres, por una secta político-religiosa que se llamaban los fariseos, y era que amaban ser vistos. Ellos se gozaban o disfrutaban que otros los pudieran ver en sus hábitos espirituales, en sus rutinas espirituales, como orar, ayunar, como dar limosna, según dice este mismo texto en los primeros versículos. Entonces Jesús acá dice: no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. ¿Sí? Aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Sí? Es decir, lo que ellos hacían no era con la intención de estar en oración con Dios, de entrar en comunión con Dios, sino que lo que ellos deseaban era que los demás los vieran, los notaran, los apreciaran. Y a esto Jesús le llama hipocresía. Hacerse notar ante otros con el deseo de ser admirados, y la oración es algo íntimo. Dice allí el versículo 5 que ellos ya tienen su recompensa, que ellos ya tienen su pago por ese comportamiento. Entonces, de allí tenemos que deducir que la oración es un tiempo de intimidad, es un tiempo de estar quietos en la presencia de Jesús, es estar allí en ese momento de comunión, ¿sí? Que la oración no es otra cosa que comunicarnos con Dios por medio de unas palabras espontáneas, abiertas de corazón, que es un momento de intimidad, ¿sí? La palabra comunión, ¿sí?, viene de una palabra anterior que es comunicación. Entonces, cuando estamos en comunión es porque estamos en comunicación con Dios, y por eso es necesario desarrollar esta comunión con Dios. Es necesario tener esos tiempos de oración donde hablamos, así como en esta hora yo estoy hablándote, como en esta hora yo estoy transmitiéndote un mensaje. Asimismo debe ser el tiempo de oración. Es el momento donde nosotros expresamos a Dios nuestro sentir, lo que hay en nuestro corazón, lo que está sucediendo en nuestras vidas, ¿sí? Para esto tenemos que desarrollar ese tiempo, tener esos espacios con Dios, ¿sí? Y poderle hablar a Él, poderle comentar lo que está pasando en nuestra vida, lo que estamos pensando. A veces creemos que solo debemos decir palabras bonitas o especiales a Dios, pero la oración es un momento donde también nos desahogamos, es un momento donde le expresamos los momentos que estamos pasando, las tentaciones que tenemos. Hay pensamientos que no son agradables a Dios, y en la oración tenemos la oportunidad de confesar eso a Dios y de decirle qué pensamiento nos está rondando, qué sentimiento, qué emoción, cuando estamos de pronto molestos, rabiosos, incómodos, ¿sí? La oración es un momento especial para poder ir a la presencia de Dios y descargarnos con esa comunión con Él y expresarle nuestras palabras a Él. Quisiera en esta mañana dejarte como un interrogante, y quisiera que me respondieras, ya fuera por el WhatsApp, si me tienes en el WhatsApp, eh, si es por el YouTube, si estás vinculado al canal, ¿sí? O si este mensaje te llega a través de otra persona que te lo reenvía, que le contestaras a esa persona. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo desarrollas tu vida de oración? ¿Cómo lo haces? Y lo segundo es: ¿cuál es tu hora preferida para orar? Así que estaré pendiente de tu respuesta para también ayudarte a orar, para que puedas seguir adelante en ese tiempo de oración. Dios te bendiga, gracias por escuchar este mensaje. Vamos a seguir profundizando un poco más en los días que vienen acerca del tema de la oración. Deseo que la sangre de Cristo te cubra, te proteja, y que Dios te prospere en todos los aspectos de tu vida. Dios te bendiga. Hasta la próxima.